Continuamos con la lectura de las Sagradas Escrituras de la Biblia. En el vídeo anterior nos quedamos en el capítulo 38 de la segunda parte del Génesis, llamada Historia de los Patriarcas. Continuamos con la historia de José. Capítulo 39. José en Egipto. José había sido llevado a Egipto. Potifar, egipcio, eunuco del faraón y capitán de la guardia, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con José y todo le salía bien, y se quedó en casa de su dueño, el egipcio. Su dueño vio que el Señor estaba con él y que hacía prosperar en sus manos todo cuanto él emprendía. José halló gracia a sus ojos y así fue incorporado al servicio de su dueño, quien le hizo mayordomo de su casa, confiándole todo cuanto tenía. Desde el momento en que le puso al frente de su casa y de todo cuanto tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio en consideración a José. La bendición del Señor alcanzó a todo cuanto poseía, tanto en la casa como en el campo. Entonces dejó en las manos de José todo cuanto poseía. Con él no tenía que preocuparse de nada, a no ser del alimento que tomaba. José era guapo y esbelto. La mujer de su dueño puso sus ojos en él y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José se negó y le dijo: «Conmigo mi señor no se preocupa de lo que pasa en la casa, y me ha confiado todo lo que tiene. Ni él es más poderoso que yo en esta casa. Nada me ha prohibido más que a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer un mal tan grande y pecar contra Dios?». Y por más que ella insistía todos los días, José no consintió en acostarse con ella para entregarse a ella. Un día entró José en la casa para sus quehaceres y no había entonces en la casa ningún criado. Ella le agarró por sus vestidos y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él, dejando sus vestidos entre sus manos, huyó y salió afuera. Ella, viendo que había dejado el manto entre sus manos y que había salido fuera, llamó a sus criados y les dijo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para abusar de nosotros». Se acercó a mí para acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar, y él, al oír mis gritos, dejó su manto en mis manos y huyó. Ella puso junto a sí el manto hasta que su marido volviera a casa. Entonces repitió lo mismo a su marido: «El hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí, pero al ver que yo me puse a gritar, dejó su manto junto a mí y huyó». El marido, al oír lo que le decía su mujer sobre el comportamiento de su esclavo con ella, se enfureció, mandó a prenderlo y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Así, José fue a parar a la cárcel. Los sueños de los reclusos. Pero el Señor estaba con José e hizo que hallara favor y gracia a los ojos del jefe de la prisión. Este confió a José todos los presos de la cárcel. Todo cuanto allí se hacía por él. El jefe de la prisión no se preocupaba de lo que había encomendado a José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía le salía bien. Capítulo 14. Después de todo esto, el copero del rey de Egipto y su panadero cometieron una culpa contra su señor, el rey de Egipto. El faraón se irritó contra sus dos oficiales, el primer copero y el primer panadero, y los encarceló en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba detenido. El capitán de la guardia los confió al cuidado de José, que les servía, y así estuvieron cierto tiempo en la cárcel. Pues bien, una misma noche, los dos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño con su propio significado para cada uno. Cuando a la mañana siguiente José fue a buscarlos, se dio cuenta de que estaban tristes y les preguntó a los dos oficiales del faraón que estaban con él en prisión en la casa de su señor: «¿Por qué tenéis hoy esa cara tan triste?». Ellos le respondieron: «Hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete». José les dijo: «Es Dios quien da la interpretación, no obstante, contádmelo a mí». El primer copero
contó a José el sueño que había tenido. Yo he soñado que tenía delante de mí una vid con 3 sarmientos. La vid, apenas abierta, floreció y las uvas maduraron en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomé los racimos, los exprimí en la copa del faraón y se los puse en su mano. José le dijo: Esto es lo que significa. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te pondrá en libertad y te repondrá en tu cargo. Volverás a poner la copa del faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando te llegue ese día. Sé bueno conmigo y háblale al faraón de mí para que me saque de esta cárcel. Pues la verdad es que fui arrebatado del país de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para que se me meta en la cárcel. El primer panadero vio que había sido una interpretación favorable y le dijo a José: Yo he soñado que llevaba 3 canastillos de dulces sobre mi cabeza. En el canastillo de encima había de todo lo que come el faraón en cosa de repostería, pero los pájaros se lo comían. José le respondió: Esto es lo que significa. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te cortará la cabeza, te colgará de una horca y los pájaros comerán tu carne. En efecto, al tercer día, que era su cumpleaños, el faraón dio un banquete a todos sus servidores, y entre todos se acordó del primer copero y del primer panadero. Repuso al primer copero en su cargo de presentar la copa al faraón, mientras que al primer panadero lo ahorcó como había dicho José. Pero el primer copero no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. Capítulo 41. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo este sueño. Estaba junto al Nilo, y del Nilo subían 7 hermosas y gordas vacas que se pusieron a pastar entre los juncos de la orilla. Detrás de ellas subieron del Nilo otras 7 vacas escuálidas y flacas que se pusieron junto a las primeras en la ribera del Nilo. Las 7 vacas escuálidas y flacas devoraron a las 7 hermosas y gordas. Entonces el faraón se despertó. Volvió a quedarse dormido y tuvo otro sueño. 7 espigas granadas y lozanas salían de una sola caña, y otras 7, raquíticas y quemadas por el viento del este, brotaban después de ellas. Y las 7 espigas raquíticas devoraron a las 7 espigas granadas y lozanas. El faraón despertó y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón, muy turbado, mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto y les contó su sueño, pero nadie pudo explicárselo. Entonces, el primer copero se dirigió al faraón y le dijo: Ahora me acuerdo de mi falta. Irritado, el faraón, contra sus servidores, nos había metido en la cárcel en casa del capitán de la guardia, a mí y al primer panadero. La misma noche tuvimos los dos un sueño, cada uno con su propio significado. Había allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos dio a cada uno la interpretación de su sueño. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui repuesto en mi cargo y el otro fue ahorcado. El faraón mandó llamar a José. Lo sacaron a toda prisa de la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron de vestidos y lo presentaron al faraón. El faraón dijo a José: He tenido un sueño y nadie ha podido interpretarlo. Pero he oído decir que te basta oír un sueño para interpretarlo. José respondió: Yo no soy nada. Es Dios quien dará al faraón vuestra respuesta favorable. El faraón le dijo: En mi sueño me parecía estar junto al río, y he aquí que del Nilo subían 7 hermosas y gordas vacas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas y flacas, tan raquíticas que no he visto otras semejantes en todo Egipto.
Y las 7 vacas escuálidas y flacas devoraron a las 7 vacas gordas. Después de habérselas tragado, no se conocía que se las hubieran tragado, porque su aspecto era tan raquítico como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. De una misma caña salían 7 espigas granadas y lozanas. Después de ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, raquíticas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas raquíticas devoraron las 7 lozanas, y he contado todo esto a los adivinos y nadie me lo ha podido interpretar. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas significan 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas escuálidas y flacas que salieron tras las otras y las 7 espigas raquíticas y quemadas por el viento del este quieren decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo digo al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que él va a hacer. Van a venir 7 años en que habrá abundancia en todo Egipto. Luego vendrán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia de Egipto. El hambre consumirá el país. La abundancia anterior se olvidará a causa del hambre que sobrevendrá y que será muy dura. Y al repetirse 2 veces el sueño del faraón significa que la cosa está firmemente decidida por Dios y que está a punto de realizarla. Procúrese el faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Nombre también el faraón intendentes para todo el país que recauden la 1/5 parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen, almacenen el trigo bajo la autoridad del faraón, depositen los víveres en las ciudades y los guarden en ellas. Estos víveres servirán al país de reserva para los 7 años de hambre que vendrán en Egipto, y así el país no morirá de hambre. Elevación de José. Esta propuesta pareció bien al faraón y a todos sus servidores, y el faraón les dijo: ¿encontraremos un hombre en quien esté el Espíritu de Dios como este? El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan inteligente y sabio como tú. Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo en el trono seré mayor que tú. Y añadió: yo te constituyo sobre todo Egipto. El faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José. Hizo que lo vistiera en ropas de lino finísimo y puso en su cuello el collar de oro. Le hizo montar sobre el segundo de sus carros y ordenó que se gritara ante él: ¡atención! Así fue constituido sobre todo Egipto. Dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie levantará la mano ni el dedo meñique en todo Egipto. El faraón impuso a José el nombre de Zafnat Paneah y le dio por mujer a Asenat, hija de Putifar, sacerdote de On. José recorrió todo Egipto. Tenía José 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Salió de su presencia y recorrió toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo muchísimo. José recogió todos los víveres de los 7 años en que hubo abundancia en Egipto y los depositó en las ciudades, almacenando en cada una los víveres de la campiña circundante. Y almacenó trigo como la arena del mar, en tal cantidad que se desistió de contarlo, porque sobrepasaba toda medida. Los hijos de José. Antes de que llegase el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos de Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On. José dio al primero el nombre de Manasés, porque Dios dijo: me ha hecho olvidar toda mi pena y toda la familia de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, diciendo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción.
Al cabo de los 7 años de abundancia en el país de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre como José había dicho. Hubo hambre en todos los países, pero en Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. José, viendo que el hambre se había extendido por todo el país, abrió los graneros y vendía a los egipcios. El hambre se iba agravando más y más en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprar trigo a José porque el hambre se había endurecido por toda la tierra. Capítulo 42. Los hermanos de José bajan a Egipto. Jacob, viendo que en Egipto había grano en venta, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando unos a otros? Me he enterado de que en Egipto hay grano en venta. Bajad allá y comprad para nuestra subsistencia y para que no nos muramos. 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó ir con sus hermanos a Benjamín, el hermano de José. No vaya a sucederle, se decía, alguna desgracia. Los hijos de Israel fueron con otros a comprar grano porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor del país y vendía el grano a todo el mundo. Los hermanos de José llegaron y se postraron ante él, rostro en tierra. José, nada más ver a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y los trató duramente. Les dijo, ¿de dónde venís? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar víveres. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó de los sueños que había tenido referente a ellos y les dijo, vosotros sois espías, habéis venido para ver los puntos débiles del país. Ellos respondieron, no, señor, tus siervos han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres de bien, tus siervos no son espías. Pero él les dijo, no, habéis venido para ver los puntos débiles del país. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre en la tierra de Canaán. El más joven se ha quedado con nuestro padre y el otro no vive ya. José replicó, es como os he dicho, sois espías. Os voy a someter a esta prueba. Vive el faraón, que no saldréis de aquí hasta que venga vuestro hermano menor. Enviad uno de vosotros a buscar a vuestro hermano y los demás quedad prisioneros. Así se comprobarán vuestras palabras y se verá si decís o no la verdad. Si no, vive el faraón que sois espías. Y los metió a todos en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José les dijo, haced esto para salvar la vida, porque yo temo a Dios. Si sois hombres sinceros, que uno de vosotros quede preso, y los demás partid y llevad al grano para remediar el hambre de vuestra familia. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor. Así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así, y se decían unos a otros, verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano. Lleno de angustia, nos pedía clemencia y no le hicimos caso. Por eso nos ha venido esta desgracia. Rubén les respondió, ya os dije yo que no hicierais ningún mal al muchacho, pero no me escuchasteis. Ahora se nos pide cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, porque entre él y ellos había un intérprete. Entonces se retiró y lloró. Después volvió y les habló, y tomó a Simeón y en su presencia mandó que lo metieran en la cárcel. Regreso a Canaán. José mandó que les llenaran los sacos de trigo, que les metieran el dinero de cada uno en su saco y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Ellos cargaron el trigo sobre sus asnos y se marcharon. Al acampar por la noche, uno de ellos abrió su saco para dar de comer a su asno y vio que su dinero estaba en la bolsa del saco y dijo a sus hermanos,
Me han devuelto mi dinero. Está aquí mi saco. Con el corazón sobresaltando y temblando, se decían unos a otros: ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Llegaron donde su padre Jacob, en la tierra de Canaán, y le contaron todo lo que había ocurrido. El hombre que es señor del país nos habló duramente y nos tomó por espías contra el país. Nosotros le dijimos: somos gente de bien, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero aquel hombre, señor del país, nos respondió: de este modo sabré si sois sinceros. Dejad conmigo aquí uno de vuestros hermanos, tomad lo necesario para vuestras familias hambrientas y partid. Pero a la vuelta traedme a vuestro hermano menor. Así sabré que no sois espías, sino hombres de bien. Luego devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en este país. Cuando vaciaron los sacos, cada uno encontró en su saco la bolsa del dinero. Al verlas, su padre y ellos se echaron a temblar. Jacob les dijo: me vais a dejar sin hijos. José desapareció, Simeón también, y queréis llevarme a Benjamín. Todo está contra mí. Rubén dijo a su padre: haz morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entrégamelo y yo te lo devolveré. Pero él repuso: mi hijo no bajará con vosotros. Su hermano ha muerto y ha quedado solo él. Si le sucede alguna desgracia en el viaje que vais a emprender, del dolor haríais bajar mis canas a la tumba. Capítulo 43. Nuevo viaje a Egipto con Benjamín. El hambre arreciaba en el país. Cuando consumieron las provisiones que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved a comprar más víveres. Judá le dijo: aquel hombre nos advirtió expresamente que no seríamos admitidos de nuevo en su presencia sin nuestro hermano menor. Si estás dispuesto a dejar venir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprar alimentos. Pero si no le dejas venir, no bajaremos porque aquel hombre nos dijo expresamente que no seríamos admitidos de nuevo en su presencia sin nuestro hermano menor. Israel dijo: ¿por qué me habéis hecho este mal, diciendo a aquel hombre que tenías otro hermano? Ellos respondieron: aquel hombre nos preguntó expresamente por nuestra familia, diciendo: ¿vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis más hermanos? Y nosotros contestamos a sus preguntas: ¿cómo íbamos a suponer que nos iba a decir que lleváramos a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel: deja venir conmigo al muchacho. Salgamos inmediatamente si queremos vivir y no morir nosotros, tú y nosotros y nuestros hijos. Yo salgo fiador de él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo, si no te lo traigo, yo seré culpable ante ti toda mi vida. Si no nos hubiéramos detenido, ya estaríamos de regreso. Israel, su padre, les dijo: ya que sí, ya que así tiene que ser, hacedlo. Tomad en vuestro equipaje de lo mejor de la tierra y llevádselo a aquel hombre como regalo: bálsamo y miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad doble cantidad de dinero y restituid el que os fue devuelto en la boca de los sacos. Quizá fue una equivocación. Llevad también a vuestro hermano. Andad, volved donde aquel hombre. Que el Dios Todopoderoso haga que aquel hombre sea benévolo con vosotros y os deje traer libre al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de verme privado de mis hijos, que sea así. Encuentro con José. Tomaron los regalos, doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se pusieron en camino. Llegaron a Egipto y se presentaron a José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, mata un animal y aderézalo, porque comerán conmigo al mediodía. El mayordomo hizo lo que le dijo José y los llevó a la casa de José. Ellos
al ver que los llevaban a casa de José, se llenaron de miedo y se decían: nos han traído aquí por lo del dinero que nos fue devuelto en nuestros sacos. Nos han traído aquí con nuestros asnos para acosarnos, torturarnos y tomarnos como esclavos. Se acercaron al mayordomo de José y le hablaron así a la entrada de la casa: perdón, señor, nosotros vinimos la otra vez a comprar víveres. Ahora bien, al acampar por la noche y abrir nuestros sacos, cada uno encontró su dinero en la boca de su saco. Pero ahora lo traemos con nosotros. Traemos también más dinero para pagar los víveres. Nosotros no sabemos quién puso nuestro dinero en los sacos. Y él les dijo: estad tranquilos, no temáis. Fue vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre el que puso un tesoro en vuestros sacos. Yo recibí vuestro dinero. Y le sacó a Simeón. Después los introdujo en la casa de José, les llevó agua para que se lavaran los pies y dio forraje a sus asnos. Ellos prepararon el regalo esperando que José llegara al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José entró en la casa, le ofrecieron el regalo que tenían consigo y se postraron en tierra. Él les preguntó: ¿qué tal estáis? ¿Cómo está vuestro padre, del que me hablasteis? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre, todavía vive y está bien. Se inclinaron y le hicieron reverencia. José alzó los ojos y vio a Benjamín, su hermano materno, y preguntó: ¿este es vuestro hermano menor, el del que me hablasteis? Y a él le dijo: Dios te guarde, hijo mío. José se lió apresuradamente porque estaba muy emocionado a la vista de su hermano y se le saltaban las lágrimas. Entró en su habitación y se puso a llorar. Se lavó la cara y, dominándose, dijo: servid la comida. Sirvieron a José aparte a sus hermanos y aparte también a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, por ser cosa prohibida para ellos. Le sentaron frente a José, cada uno en su puesto, del mayor al menor, y se miraban asombrados unos a otros. Él les mandaba desde su mesa las porciones, y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los otros. Así bebieron y se alegraron en su compañía. Capítulo 44. La copa de José en el saco de Benjamín. José ordenó a su mayordomo: llena de víveres los sacos de estos hombres hasta arriba y pon el dinero de cada uno en la boca del saco. Pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven junto con el dinero de su grano. Y él lo hizo así. Al venir el día, se despidieron y se fueron con sus asnos. Apenas habían salido de la ciudad, de la que no estaban lejos, cuando José dijo a su mayordomo: levántate, siga a estos hombres, dales alcance y diles: ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿No es esa la copa que sirve a mi señor para beber y adivinar? Os habéis portado muy mal. Él les dio alcance y les habló de este modo. Pero ellos respondieron: ¿por qué nos habla así, señor? Lejos de tus siervos hacer cosa semejante. Ya ves que el dinero que encontramos en la boca de los sacos te lo hemos traído desde la tierra de Canaán. ¿Cómo podríamos haber robado plata u oro de la casa de tu señor? Aquel de tus siervos en cuyo poder se encuentra la copa, que muera, y nosotros mismos quedaremos como esclavos de tu señor. Él dijo: bien, sea como decís. Aquel en cuyo poder encuentra la copa será mi esclavo, pero todos los demás podréis marchar. Ellos descargaron a prisa los sacos y cada uno abrió el suyo. Él registró, empezando por el mayor y terminando por el menor, y la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. Ellos se rasgaron sus vestidos, volvieron a cargar sus sacos y cada uno el suyo, y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, éste estaba todavía allí. Ellos
se postraron ante él. Y José les preguntó: ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿No sabíais que un hombre como yo sabe adivinar? Y Judá respondió: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Y cómo podremos justificarnos? Ha sido Dios quien ha descubierto la maldad de tus siervos. Aquí nos tienes como esclavos tuyos, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Él respondió: Lejos de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa, ese será mi esclavo. Los demás, volved en paz a vuestro padre. Judá se acercó a él y le dijo: Perdón, señor, permite a tu siervo dirigir una palabra a mi señor, sin que por eso se irrite contra él, porque tú eres en verdad como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿Tenéis todavía padre o algún hermano? Nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre ya anciano y un hermano que le nació en su vejez. Un hermano suyo ha muerto, por lo que le quedó él solo de aquella mujer, y su padre le quiere mucho. Tú dijiste a tus siervos: Traédmelo para que lo vea. Nosotros respondimos a mi señor: El joven no puede dejar a su padre. Si le deja, su padre morirá. Tú insististe: Si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no seréis admitidos más en mi presencia. Cuando volvimos a tu siervo, nuestro padre, le contamos lo que nos había dicho mi señor. Y cuando nuestro padre nos dijo: Volved a comprar alimentos, le respondimos: No podemos bajar si no viene con nosotros nuestro hermano menor, porque no seremos recibidos por aquel hombre si nuestro hermano menor no va con nosotros. Tu siervo, mi padre, nos dijo: Sabéis que mi mujer no me ha dado más que 2 hijos. Uno salió cuando estaba conmigo y seguramente fue despedazado, pues ya no lo he vuelto a ver. Si os lleváis también a este de mi lado y le sucede alguna desgracia, del dolor haríais bajar mis canas a la tumba. Si yo ahora vuelvo a tu siervo, mi padre, y no va con nosotros el muchacho, al que quiere con toda su alma, cuando vea que no va con nosotros morirá, y tus siervos harán que las canas de tu siervo, nuestro padre, bajen de dolor a la tumba. Tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo: Si no te lo devuelvo, seré culpable ante mi padre toda mi vida. Te suplico que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que éste vuelva con mis hermanos. ¿Cómo podría yo volver a mi padre sin el muchacho? Yo no puedo ver la desgracia que afligiría a mi padre. Capítulo 45. José se da a conocer a sus hermanos. José no podía ya contenerse delante de todos los presentes y gritó: ¡Salid todos de mi presencia! Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces rompió a llorar a voz en grito, de modo que lo oyeron los egipcios, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, de tan asustados que estaban ante él. Entonces él les dijo: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero ahora no estéis apenados ni os pese el haberme vendido aquí, pues fue Dios quien me envió delante de vosotros para salvar vuestras vidas. Ya van 2 años de hambre sobre la tierra, y aún quedan otros 5 sin labranza ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para asegurar vuestra supervivencia en el país y salvar la vida de muchos de vosotros. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha hecho padre del faraón y señor de toda su casa, gobernador de todo el país de Egipto. Subid aprisa a mi padre y decidle: Esto dice tu hijo José: Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Baja hasta mí sin tardar. Habitarás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tus rebaños, tus ganados y todo cuanto tienes.
Allí yo cuidaré de tu subsistencia, para que no perezcas miseria y tu familia y todos los tuyos, porque todavía habrá 5 años más de hambre. Vosotros y mi hermano Benjamín veis con vuestros propios ojos que es mi boca la que os habla. Contad a mi padre lo importante que soy en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa en traer aquí a mi padre. Se abrazó al cuello de Benjamín y se echó a llorar, y Benjamín también lloró abrazado a él. Luego besó a todos sus hermanos entre lágrimas. Después de esto, sus hermanos quedaron hablando con él. Invitación del faraón. Llegó a casa del faraón la noticia de que habían venido los hermanos de José, y el faraón y sus servidores se alegraron. El faraón dijo a José: Di a tus hermanos, haced lo siguiente: cargad vuestros asnos y volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y volved acá. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y disfrutaréis lo mejor de ella. Tú tienes autoridad para ordenar. Haced esto: tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y mujeres. Tomad a vuestro padre y venid. No os duela dejar vuestras casas, porque lo mejor de la tierra de Egipto será para vosotros. Regreso a Canaán. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carros conforme a la orden del faraón y los proveyó de víveres para el camino. Dio un traje nuevo cada uno, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 trajes nuevos. Envió a su padre 10 asnos cargados con lo mejor de la tierra de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para el camino. Se despidió de sus hermanos y les dijo: No discutáis por el camino. Ellos subieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde su padre Jacob, y le dieron la noticia: José vive todavía y es señor de todo Egipto. Pero él no se inmutó, porque no les creía. Cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, reaccionó. Israel dijo: Sí, José, mi hijo, está vivo todavía. Iré y lo veré antes de morir. Capítulo 46. Jacob va a Egipto. Israel partió con todo lo que tenía. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre, Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: Aquí estoy. Dios continuó: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí yo haré de ti un gran pueblo. Bajaré contigo a Egipto y te haré subir de allí. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba. Los hijos de Israel hicieron subir a Jacob, su padre, a sus niños y a sus mujeres a los carros enviados por el faraón para llevarlos. Llevaron también consigo sus ganados y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán. Jacob emigró a Egipto con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Todos sus descendientes los llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén. Hijos de Rubén: Enoc, Falú, Hezrón y Carmí. Hijos de Simeón: Yamuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Hijos de Judá: Onam, Selah, Fares y Zerach. Pero y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Hijos de Iscar: Tolá, Pubá, Yasub y Simrón. Hijos de Zabulón: Seret, Elón y Yahleel. Estos son los hijos que Lía dio a Jacob en Padán Aram con su hija Dina. En total, entre hijos e hijas, 33 personas. Hijos de Gad: Segión, Hagí, Suní
Esbón, Eri, Arodi y Areli. Hijos de Aser, Imna, Isba, Isbi, Beria y Serach, su hermana. Hijos de Beria eran Heber y Melquibel. Estos son los hijos de Zilpa, la esclava que dio Labán a su hija Lía y que ella dio a Jacob. 16 personas. Hijos de Raquel, la mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto, de Asenat, hija de Putifar, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel. Hijos de Bela, Gera, Naamán, Ejí, Ros, Bupín, Yupín y Aret. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob, en total 14 personas. Hijos de Dan, Jusín. Hijos de Neftalí, Yahsel, Guni, Yeser y Silén. Estos son los hijos de Jacob y Bilha, la que Labán dio a su hija Raquel. En total, 7 personas. Todas las personas de la familia de Jacob que emigraron con él a Egipto, sin contar a sus nueras, eran en total 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2. En total, las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Encuentro de Jacob con José. Israel envió por delante a Judá al encuentro de José, para comunicarle que viniera a verle a Gosén. Ellos llegaron a la región de Gosén. José hizo enganchar su carro y salió al encuentro de su padre Israel a Gosén. Al verlo, se echó a su cuello y lloró largamente abrazado a él. Israel dijo a José: Ahora puedo ya morir porque he visto tu rostro y estás todavía vivo. José dijo a sus hermanos: Voy a comunicárselo al faraón y a decirle: Mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en Canaán han venido aquí. Son pastores y poseen ganados. Han traído consigo sus ovejas, sus vacas y todo cuanto tenían. Cuando el faraón os llame y os diga: ¿Cuál es vuestro oficio? Responderéis: Tus siervos se han ocupado de ganado desde su juventud hasta ahora, como antes nuestros padres. Así podréis quedaros a vivir en la región de Gosen, porque los egipcios detestan a los pastores. Capítulo 47. Audiencia con el faraón. José fue a comunicárselo al faraón. Mi padre y mis hermanos han venido de Canaán con sus rebaños y ganados y con todo cuanto tienen y están ya en la región de Gosén. José había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se les presentó al faraón, que les preguntó: ¿Cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron: Tus siervos son pastores como lo fueron nuestros padres. Y añadieron: Hemos venido a habitar en este país porque en Canaán no hay pastos para los ganados de tus siervos y el hambre se ha agravado. Permite que tus siervos habiten en la región de Gosén. El faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido junto a ti. Todo Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en lo mejor del país, que se queden en la región de Gosén y, si sabes que entre ellos hay hombres de valía, ponlos de mayorales de mis ganados. En la región de Gosén, José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Y Jacob bendijo al faraón, quien le preguntó: ¿Cuántos años tienes? Jacob le respondió: Los años de mi peregrinar son 130. Pocos e infelices han sido los años de mi vida, y no alcanzaré los años de mi vida de mis padres durante su peregrinación. Jacob bendijo de nuevo al faraón y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio propiedades en Egipto, en lo mejor del país, en el distrito de Rameses, como había ordenado el faraón. José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda su familia según el número de hijos. Por entonces no había pan en el país, pues el hambre se había agravado en extremo. Egipto y Canaán
desfallecían de hambre. José iba reuniendo todo el dinero que había en Egipto y Canaán a cambio del grano que le compraban, y lo iba depositando en la casa del faraón. En Egipto y Canaán se acabó el dinero. Todos los egipcios se llegaron a José diciéndoles: Danos pan, ¿es que vamos a morir ante tus ojos porque no tenemos ya dinero? José les respondió: Dadme vuestros ganados si os ha acabado ya el dinero, y a cambio yo os daré trigo. Ellos trajeron a José sus ganados y les dio alimentos a cambio de caballos, ovejas, bueyes y asnos. Así todo aquel año les proveyó de pan a cambio de ganados. Pasado aquel año, volvieron al año siguiente y le dijeron: No podemos ocultar a nuestro señor que se nos ha acabado el dinero, también el ganado es ya de nuestro señor, y ahora no nos queda para nuestro señor sino nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué habremos de perecer ante tus ojos nosotros y nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan. Seremos esclavos del faraón nosotros y nuestras tierras, pero danos simientes para que podamos vivir y no muramos, y para que nuestras tierras no queden desoladas. José compró, así, en nombre del faraón, todas las tierras de Egipto, pues los egipcios, oprimidos por el hambre, le vendieron cada una de sus fincas. De este modo adquirió José para el faraón toda la tierra de Egipto, reduciendo a esclavitud a todo el pueblo del uno al otro confín de Egipto. Solamente dejó de comprar las tierras de los sacerdotes porque ellos tenían una asignación del faraón y vivían del rédito que éste les daba. Por eso no vendieron sus tierras. José dijo al pueblo: Os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para el faraón, pero ahora aquí tenéis simiente, sembrad las tierras. De la cosecha daréis la quinta parte al faraón, y las otras 4 partes serán vuestras para la siembra de los campos y para vuestro consumo y el de vuestras familias. Ellos respondieron: Tú nos has salvado la vida. Hallemos ahora gracia a los ojos de nuestro Señor, y seremos siervos del faraón. José puso esta ley, todavía en vigor hoy en Egipto: dar al faraón la quinta parte. Solo las tierras de los sacerdotes no pasarán a ser propiedad del faraón. Jacob pide ser enterrado en Hebrón. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosén. Se posesionaron de ella y crecieron y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en Egipto. En total, los años de su vida fueron 147. Cuando se acercaba ya para Jacob el día de su muerte, mandó llamar a su hijo José y le dijo: Si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo en señal de juramento y prométeme que serás bueno y fiel conmigo. No me entierres en Egipto. Cuando me duerma con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepultura. José respondió: Haré como tú dices. Jacob añadió: Júramelo, y José se lo juró. E Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Capítulo 48. Jacob adopta a los hijos de José. Después de esto, dijeron a José: Tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Le anunciaron a Jacob: Mira, tu hijo José viene a verte. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Jacob dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en el país de Canaán y me bendijo y me dijo: Yo te haré fecundo y numeroso y haré que llegues a ser una comunidad de pueblos. Esta tierra se la daré en posesión perpetua a tu descendencia. Tus 2 hijos, Manasés y Efraín, que te nacieron en el país de Egipto antes de que yo viniese aquí contigo, son míos. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón. Los que engendres después de ellos serán tuyos, y recibirán la herencia en nombre de sus hermanos. Cuando yo volvía de Padán Aram, perdí a Raquel, tu madre, en el camino a través de Canaán, no lejos de Éfrata, y la sepulté en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Israel
vio a los 2 hijos de José y preguntó: ¿Quiénes son estos? José respondió a su padre: Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Jacob dijo: Acercámonos, que quiero bendecirlos. Los ojos de Israel estaban tan achacosos por la vejez que apenas podían ver. José se los acercó y él los abrazó y besó. Israel dijo a José: No pensaba ya ver tu rostro, y Dios me ha dado ver también a tu descendencia. José los retiró de las rodillas de su padre y se inclinó hasta el suelo. José tomó a ambos, a Efraín con su derecha a la izquierda de Israel y a Manasés con su izquierda a la derecha de Israel, y así se acercó hasta él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando de intento las manos, a pesar de que Manasés era el mayor. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde mi nacimiento hasta hoy, el ángel que me ha liberado de todo mal, bendiga a estos muchachos y por ellos se difunda mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. José, viendo que su padre tenía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y tomó la mano de su padre para mudarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, y le dijo: Así no, padre, porque el mayor es este. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se opuso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su posteridad será una muchedumbre de pueblos. Aquel día Israel los bendijo diciendo: Por vosotros Israel bendecirá así, que Dios os haga como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Israel dijo a José: Yo me voy a morir, pero Dios estará con vosotros y os llevará de nuevo a la tierra de vuestros padres. A ti te doy Siquén, con preferencia a tus hermanos, la que conquisté a los amorreos con mi espada y mi arco. Capítulo 49. Bendición de Jacob a sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos, que yo os voy a decir lo que será de vosotros en los días venideros. Reuníos y oíd, hijos de Jacob, prestad oídos a Israel, vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y la primicia de mi virilidad, el primero en arrogancia y el primero en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el primero, porque subiste al lecho de tu padre y profanaste mi cama. Simeón y Leví son hermanos, armas de violencia con sus armas. No quiero asistir a sus consejos, no quiero participar en su asamblea, porque en su furor mataron hombres y a su antojo desjarretaron toros. Maldito su furor tan violento y su cólera tan cruel. Los repartiré en Jacob, los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá. De hacer presa subes, hijo mío. Se encorva, se echa como un león, como leona. ¿Quién podrá levantarlo? El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos obedecerán. Él ata a la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Él lava en el vino su vestido, y en sangre de uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón habitará a lo largo del mar, en los puertos donde atracan las naves, con su flanco vuelto hacia Sidón. Isaacar es un asno robusto, echado entre dos empalizadas. Vio que el reposo era bueno y la tierra agradable, inclinará su hombro a la carga y será sujeto a tributo. Dan juzgará a su pueblo como una más de las tribus de Israel. Dan será serpiente en el camino, como víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer por detrás al jinete. Tu salvación espero, oh Señor,
Gad, una tropa de bandidos le acomete, pero él los ataca por la espalda. Aser abunda en pan exquisito, manjar de reyes proporciona. Neftalí es una cierva suelta que tiene preciosos cervatillos. Ramo de vid fecunda es José, ramo de vid frondosa junto a la fuente, cuyos bastos se extienden sobre el muro. Le han provocado, le han disparado flechas, le han hostigado los arqueros, pero su arco permanece firme y ágiles sus brazos, gracias a las manos del fuerte de Jacob, gracias al nombre del pastor, la roca de Israel. El Dios de tu padre te ayuda, el Todopoderoso te bendice. Bendiciones que bajan del cielo, bendiciones que suben del abismo, bendiciones de pechos y seno, bendiciones de espigas y frutos, bendiciones de los montes antiguos, delicias de los collados eternos, caigan sobre la cabeza de José, sobre el elegido entre sus hermanos. Benjamín es el lobo rapaz que a la mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Muerte de Jacob. Todos estos son las 12 tribus de Israel, y esto lo que su padre les dijo cuando los bendijo a cada uno con su propia bendición. Después les dio estas órdenes: Yo voy a reunirme con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la gruta que está en el campo de Efrón, el hitita, eso es, en la caverna de Macpela frente a Mambré en Canaán, la que compró Abraham con el campo de Efrón, el hitita, como propiedad funeraria. Allí fueron sepultados Abraham y su mujer, Sara. Allí también Isaac y Rebeca, su mujer. Allí también he sepultado yo a Lía. El campo y su caverna los compró Abraham a los hititas. Cuando acabó de dar estas órdenes a sus hijos, recogió sus pies en la cama, entregó su espíritu y se reunió con los suyos. Capítulo 50. Entierro de Jacob en Hebrón. José se echó sobre el rostro de su padre llorando y besándole. Luego mandó a los médicos que estaban a sus órdenes que embalsamaran a su padre. Emplearon en ella 40 días porque ese era el tiempo requerido para embalsamar. Los egipcios lo lloraron por espacio de 70 días. Pasados los días de luto, José habló así a la corte del faraón: Si he hallado gracia a vuestros ojos, hablad al faraón y decidle: Mi padre me hizo jurar diciéndome: Yo voy a morir, sepúltame en el sepulcro que hice para mí en el país de Canaán. Permíteme que vaya a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón respondió: Anda y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto y toda la familia de su padre. Solamente dejaron en la región de Gosen a sus niños y a sus rebaños y ganados. Subieron también con él carros y caballos, de modo que el cortejo fue imponente. Cuando llegaron a la era de Atad, al otro lado del Jordán, hicieron grandes y solemnes funerales, y José guardó por su padre un luto de 7 días. Cuando los cananeos que habitaban en aquella región vieron aquel luto en la era de Atad, se dijeron: Este es gran luto para los egipcios. Por eso pusieron el nombre de luto de egipcio a la era que está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con él como les había ordenado. Lo llevaron a Canaán y lo sepultaron en la caverna del campo de Macpela comprada por Abraham para sepultura de los suyos a Efrón, el hitita, enfrente de Mambré. José, después de haber sepultado a su padre, volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que le habían acompañado a sepultar a su padre. Últimos años de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se decían: A lo mejor ahora José nos aborrece y se cobra todo el mal que le hicimos. Y mandaron a decir a José: Tu padre, antes de morir, ordenó esto. Diréis a José: Perdona el delito y el pecado de tus hermanos, el mal que te hicieron. Perdona el delito de los siervos de Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar.
Luego llegaron sus mismos hermanos, se postraron ante él y le dijeron: Aquí nos tienes como esclavos tuyos. Pero José les dijo: No temáis, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Ciertamente vosotros os portasteis mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy estamos viendo, para mantener en vida un gran pueblo. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. De esta manera los consoló, hablándoles a su corazón. José habitó en Egipto, él y la familia de su padre. Vivió 110 años. José vio a los hijos de Efrán hasta la tercera generación. También recibió sobre sus rodillas al nacer a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Luego dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios vendrá ciertamente en vuestra ayuda y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel así: Ya que Dios vendrá ciertamente en vuestra ayuda, llevaréis de aquí mis huesos. José murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Y terminamos así la historia de los patriarcas, cerrando la primera parte del Antiguo Testamento, que es el Génesis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.